Maestro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Encantado de verlos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué país, qué Argentina se imagina que vamos a construir todo, no el presidente que salga solamente, Claro, sino todos a partir del lunes? Así. Y la impresión inicial es que tenemos un electorado bastante menos esquemático de lo que hacían suponer las encuestas, por lo tanto una población con más matices de lo que creíamos, que sorprendió a los candidatos tanto como a los encuestadores, que está diciendo, yo diría con su intención y con su voto, quisiéramos ser oídos, y hasta ahora me parece que no lo hemos sido. Y ese reclamo de ser oídos, creo yo que apunta fundamentalmente a entender lo que es el porvenir. El porvenir en la Argentina primariamente tiene que ser el de una sociedad donde sus gobernantes escuchen lo que no han oído. ¿Qué es lo que quiere ser oído? Las demandas no solo primarias que tienen que ver con lo esencial de la vivienda, de la salud, del trabajo, de la educación, sino otra, la ley. La ley, la gente quiere vivir dentro de la ley, porque vivir dentro de la ley significa poder organizar la vida cotidiana con cierto grado de previsibilidad y de significación personal. Si uno está a merced de la ilegalidad, uno no significa nada. Entonces hemos sido abolidos como ciudadanos. ¿Qué queremos del porvenir? Y es la posibilidad de recuperar la identidad cívica, para empezar. No es demasiado, pregunto, respetuosamente, decir hemos sido abolidos como ciudadanos. Sí, yo creo que tengo la convicción de que ha sido así, pero me parece que es discutible, por supuesto. Sí, sí. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué hemos sido abolidos como ciudadanos? Porque se nos ha querido imponer una identidad, no se nos ha dejado elegir una identidad. Toda vez que teníamos matices de disidencia con el gobierno, pasábamos a ser gente inscripta en el lado del delito, poco menos que del delito, enemigos de la paz, y algunos de nosotros hemos sido honrados con ese título, enemigos de la paz. ¿Por qué? Porque no coincidíamos. Entonces, ¿qué es lo que reivindicamos? La posibilidad de que la disidencia no implique exclusión. Eso creo que se está pidiendo del porvenir. Ahora, usted decía recién, y describía muy bien, porque nos pasó a todos, un reclamo que nos tomó por sorpresa a casi todos, o a todos. Ahora, ¿cómo se explica la sorpresa y cómo se explica lo anterior? Digo, aquello que uno no lograba discernir, viendo en todo caso más bien una sociedad más anómica que activa. ¿En qué? A ver, yo no le voy a pedir que usted me diga qué fue lo que ocurrió, qué presume que fue lo que pudo haber pasado. Y yo tengo la impresión de que una dimensión, una franja muy importante de la ciudadanía tuvo mucho temor de expresar antes de las elecciones en forma abierta su posición por temor. Por ejemplo, en Jujuy. Jujuy es una sociedad que vivió atemorizada, bajo el peso y la presión de un concepto del poder que estaba asociado a la fuerza. Milagro Sala. Sí, Milagro Sala se llama. Entonces, guardar silencio era preparar una sorpresa, sin correr el riesgo de verse presionado o aún coaccionado o aún eliminado, como fue eliminado aquel militante radical de un tiro en la espalda. Entonces, el miedo generó silencio, pero no claudicación. No claudicación. La necesidad del cambio se guardó hasta el momento del voto. Y creo yo que ahora va a volver a ocurrir lo mismo. Si bien ya la primera etapa de las elecciones evidenciaron una voluntad mayoritaria de cambio. Ahora, con respecto a los que implica las consignas del cambio, al eventual gobierno de Mauricio Macri, ¿por dónde empieza un cambio? Por la credibilidad. Por la credibilidad. Y la credibilidad para mí en la Argentina, ante todo, debe empezar por la reposición de la ley. La ley que permita que el delito sea caracterizado como delito y que la impunidad termine y que efectivamente la justicia cumpla su función autónoma. Si esto no tiene lugar, todo lo demás, la economía y todo lo restante, va a ser más de lo mismo. ¿Por qué? Porque va a reducir todo menos la inseguridad.
La inseguridad jurídica, la inseguridad personal, la inseguridad que va a aflorar en todos los terrenos de la vida cotidiana. Entonces yo creo que el punto clave es la ley. O transitamos hacia la ley o quedamos atrapados en lo mismo. A ver, yo me equivoco, si no, corríjame. Usted está entre los intelectuales, pensadores que han apoyado la propuesta de Cambiemos y la fórmula Macri-Michetti, ¿sí? Sí. Pero por lo que usted dice, no es que le abre un crédito No. a sola firma y sin condiciones a Macri. Usted dice, si no se cumplen determinadas cosas, vamos a volver a más de lo mismo. Eso. Entonces, Ahora, ¿qué ¿usted quiere cree que el decir resto de la sociedad va a hacer Muy eso? bien. O decimos, bueno, votamos y ahora arréglense. Lo hemos hecho demasiadas veces. Sí, me parece que estamos empezando a aprender que no basta votar, y uno de los indicios de eso es la forma notable en que la gente quiere participar en el control de las elecciones. Es notable la cantidad de personas que se prestan a trabajar como fiscales en las elecciones. ¿Por qué lo hacen? ¿Solo porque tienen miedo al fraude? ¿Tienen miedo a un porvenir que sea repetición del pasado? Esto es lo que yo creo que está en juego. Y en cuanto a lo que implica haberse integrado a un grupo de intelectuales y pensadores y profesores que votaron o que estamos dispuestos a votarlo a Macri, creo yo que el sentido más democrático de ese apoyo es solidaridad en la exigencia. Solidaridad en la exigencia. En la exigencia. Yo soy solidario, yo quiero que gane Mauricio Macri. Pero ¿significa eso que estoy de acuerdo obsecuentemente con la promesa? No. Yo quiero que gane para exigir sin miedo. Para exigir sin sentir que voy a ser descalificado como ciudadano. Para eso quiero que gane. Porque tengo la convicción de que no vamos a correr peligro de ser anonadados por el desprecio. Decíamos con Eduardo, bueno, este es el país que uno espera que venga, que construyamos entre todos. En un mundo que nos despertamos o nos fuimos a dormir el viernes a la noche con el horror en París y dijimos, pucha, otra vez ese mundo que parecía tan lejano, vía la televisión o conocido, lo que sea, se nos mete en casa. Ese mundo está acá, no estamos afuera. Así es. ¿Cómo va a Así jugar es. Argentina? ¿Cómo jugamos nosotros? ¿Cómo juega? Claro. El diagnóstico sobre el mundo que nos rodea hasta ahora ha sido maniqueo. Estaba dividido entre réprobos y elegidos. Sí. Yo creo que la complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo requiere una mirada más sutil, menos esquemática, más aficionada a lo complejo. Tenemos que devolverle seriedad a los conceptos sobre la realidad en la que vivimos. Yo creo que hoy estamos delante de un símbolo extraordinario de esa complejidad. París es una ciudad luz y es una ciudad maldita. Es una ciudad amenazada desde adentro, no solo desde afuera. Sí, sí. Es el símbolo de una cultura y de un concepto de la civilización que está acosada desde adentro, pero no solo por el terrorismo, también por un concepto indolente de la democracia, por el confort. Fíjense ustedes, como decíamos el otro día con Pilar y Raola, En el acto de memoria en Nisman, ella recordaba lo siguiente: se atacó un viernes, día del ocio, día en que la gente está descansando, va a tomar un trago, sale de noche, en un día sagrado para el Islam también, en un día donde la población de la ciudad descansa y van a pegarle al ocio, van a pegarle a ese logro fundamental de la cultura occidental, que es el descanso. Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que entender que Occidente hoy está amenazado. Más allá de todas sus contradicciones con respecto al extremismo islámico, por una posición donde los valores de Occidente están sobrellevados con indolencia. Y creo yo que esa indolencia está siendo una vertiente y una grieta por donde ingresa con más facilidad el desconocimiento de lo que nos pasa. ¿Cuáles serían, cuáles mencionaría usted como esos valores que Occidente o las democracias de Occidente pasan de largo o no le dan la trascendencia que tienen? Sí, yo diría que hay un concepto que me importa muchísimo, que es el que implica la conversión del ciudadano en consumidor. Este pasaje de la identidad cívica a la de consumidor como rasgo dominante del hombre que vive en sociedades desarrolladas tiene un precio. Tiene un precio moral, tiene un precio de lucidez, de percepción del mundo en que vivimos. La idea de que la vida nos ha sido dada exclusivamente para acumular cosas. Esto está a la luz del día. Uno camina por estos países y estas ciudades desarrolladas
Y el consumo opera como un espejo que nos refleja como nos soñamos. Bueno, aquí también, ¿eh? Bien. Aún no siendo una sociedad desarrollada. Pero claro aquí que o sí. en América Latina. Claro que sí. Y hay una forma del consumismo que se llama prebendarismo. Porque el prebendarismo es una posibilidad de decirle a la gente: usted tome, tenga y deje conmigo el pensamiento y la comprensión crítica de la realidad en que vivimos. Una civilización hipotecada con la acumulación de cosas o con un subsidiarismo debido a un Estado paternalista no tiene porvenir democrático, puede durar. Usted se está yendo a París ahora. Me voy, sí, el 29 a la cumbre climática. Yo iba a ir a una ciudad y voy a otra. Claro. Sí, claro. Voy a otra. ¿Y cómo va? Y voy asustado, pero también voy con una enorme emoción de ir. Tengo la convicción de que voy a ver algo que me va a ayudar a comprender mejor el mundo en el que vivo. Y si todo corre bien y vuelvo, espero poder dar testimonio. Acá lo vamos a invitar. Acá, ¿cómo no? Es una celebración. Pero fundamentalmente quiero, respecto de la cumbre climática, decir dos cosas. Voy con Luis Castelli, que es el editorialista de La Nación en estos temas. La cumbre climática tiene un propósito: advertir sobre la imposibilidad de postergar demasiado tiempo el control sobre la contaminación ambiental, porque si aumenta 2 grados más la temperatura en 30 años, las condiciones de vida humana van a ser muy difíciles. 2 grados más en 30 años. Más indefensión moral y espiritual y cultural de Occidente frente a la barbarie del terrorismo y de la lucha del terrorismo. ¿Cuántos años más puede ser tolerada por Occidente? 2 grados más, 26 años más. ¿Cuánto tiene que revisar Occidente de su posición frente a sí misma y no solo frente al ISIS? Que tenga un buen viaje. Gracias. Y lo esperamos a la vuelta. Muy amable.